Bueno, el día de ayer sí se habló también de la ley de comunidades, ¿no? Ujú. Pero de la misma manera como se hizo el primer día, ¿no? Hablando de artículos específicos, ¿no? Pero así una Ya, revisión de la ley como tal no se ujú. ha hecho, ¿no? Ya, ya. Sí, pues el tema es el tiempo, ¿no? Pero Claro, vamos, se entiende. ustedes me van, mira, yo voy a proyectar de repente alguna duda que haya quedado todavía al respecto. Yo tengo acá la ley también que lo hemos preparado hace tiempo para brevemente eh, enmarcarlo, ¿no? Enmarcarlo en el contexto. Seguramente ayer lo ha compartido el doctor Yassi también. Esto me imagino que ayer vieron. ¿Estoy proyectando? ¿Me comentan, por favor? ¿Sí? No. Ya. Este Entonces, documento como tal, sí. No, ¿no? no. Ya, ya. Entonces vamos a avanzar esto brevemente, ¿ya? Para cerrar. Miren, la primera sesión hablamos del origen de las comunidades campesinas, ¿no? Un antecedente importante son las reformas de Toledo en 1572, donde se crearon las famosas comunidades, pueblos de reducción o reducción de indios, ¿no? ¿Qué implicó ello? Un cambio económico, político, social y administrativo de los pueblos originarios de esa parte. ¿Por qué? Porque la corona española los agrupó. Los agrupó con una finalidad: mayor control político, mejor administración, ¿no? Obviamente para sus intereses, y los homogenizó, los quechuizó, es decir, implantaron el quechua como idioma oficial a partir del cual, bueno, iniciaron pues los procesos de evangelización, todo lo demás. Ahí está el antecedente de las comunidades campesinas, ¿no? Posteriormente, pues en los primeros 100 años hubo una política de negacionismo, que seguramente lo han tocado también con el doctor, y en 1920, como ya lo expliqué en la primera sesión, hubo este tema de reconocimiento a nivel constitucional, ¿no? Pero no es sino hasta el gobierno de Velasco que se crean pues estas dos categorías, comunidades campesinas y nativas, ¿no? Básicamente, ¿por qué se crean estas dos nuevas denominaciones, categorías? Justamente por el proceso de la reforma agraria que se vive, donde había dos problemas fundamentales: el tema de la tierra, uno; dos, el gran problema de la discriminación, ¿no? La connotación que implicaba, pues, en aquellos tiempos hablar de indígenas, hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, si nosotros de repente, no sé, todavía esta denominación o este concepto de indígena tiene una carga todavía negativa, de discriminación, de supuesta inferioridad, ¿no? Y de una determinada, de una determinada, pues, de determinadas comunidades, etcétera, ¿no? Con determinadas características. Pero el convenio utiliza este concepto de pueblos indígenas en un sentido positivo, ¿no? Uno. Dos, que el concepto de pueblos indígenas es adoptado por el Convenio 169. Esta categoría de pueblos indígenas es una categoría o es un concepto también utilizado en la época del virreinato. Pues ahí están sus orígenes de este concepto. Sin embargo, son retrotraídos, son puestos en el contexto actual, y bueno, es asumido pues por el Convenio 169 de pueblos. El Convenio 169 habla de pueblos indígenas. ¿En qué sentido habla de pueblos indígenas? Para agrupar a un conjunto de pueblos a lo largo y ancho del mundo, que tienen características similares, que tienen procesos similares, que son descendientes de pueblos originarios, que han sufrido procesos de vulneración, mutilación. ¿De qué cosa? De sus derechos. ¿Qué tipo de derechos colectivos? Al territorio, a la participación, a la consulta previa, a la identidad, a la educación, a la salud, esos derechos colectivos. Es decir, cuando hablamos de derechos colectivos, hablamos del derecho de un grupo, de un conjunto de personas. Obviamente en el desarrollo de los derechos colectivos no se excluyen los derechos humanos, ¿no? O sea, se complementan. Anteriormente no se hablaba de derechos colectivos, ¿no? Se hablaba solo de derechos humanos y derechos individuales. ¿Por qué? Porque había una lógica, pues, de también individualista, etcétera. Sin embargo, estos pueblos son reconocidos como titulares o sujetos de derechos colectivos, es decir, como grupo.
Y si yo vulnero esos derechos colectivos, pongo en peligro la existencia de este grupo. ¿Estamos? En consecuencia, ese va a ser el contexto internacional que habla de pueblos indígenas. Ahora, tenemos no sé si, bueno, en la práctica se termina siendo un problema, pues, cuando no lo debería ser, pero está siendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En nuestra legislación nacional vamos a tener la Ley General de Comunidades Campesinas y la Ley General de Comunidades Nativas. Lo que nos interesa a nosotros para el día de hoy es el tema de la Ley General de Comunidades Campesinas, la 24656, ¿no? ¿Por qué? Porque esta ley está regulada a nivel interno, a nivel del ordenamiento jurídico, y contempla un conjunto de derechos y obligaciones para las comunidades campesinas, ¿no? Desde el tema de la elección de sus autoridades, desde el tema de determinar quiénes son comuneros calificados, su relación de esos comuneros calificados con las tierras comunales, ¿no? ¿Qué vinculación tienen? ¿Qué relación tienen? ¿Qué derechos tienen? Y obviamente lo traemos a colación también esta Ley General de Comunidades Campesinas, porque es una ley que está vigente, que actualmente está vigente, que regula la vida de las comunidades, ¿no? Obviamente también esta Ley de Comunidades Campesinas tiene su reglamento y también cada comunidad tiene su estatuto. Por el tema del tiempo no vamos a poder ver todo, pero sin embargo vamos a ver aquello que es necesario e importante, sobre todo que está relacionado con las tierras comunales, que es lo que nos interesa, al final de cuentas también, porque eso es al final el tema también, cuando vamos a tocar derechos colectivos, hablamos del derecho al territorio, ¿no? Entonces, hay dos cosas acá por aclarar también. Por un lado tenemos el concepto de tierras, que ya lo aclaré, lo voy a repetir, ¿no? El concepto de tierras y el concepto de territorio, que son dos categorías. Yo podría indicar que territorio es una categoría jurídico-política. En cambio, tierras es una categoría del derecho privado, del derecho civil, ¿no? Reducido. Pero que eso también le han implantado a las comunidades campesinas, cuando las comunidades campesinas tienen otra lógica, otra forma, otra concepción, otra forma de ver el mundo, otra forma de organizarse, de regularse, muy distinta a la nuestra. Nosotros estamos acostumbrados, pues, bajo esta lógica de la influencia eurocentrista de los códigos, ¿no? Tenemos código civil, código penal, etc. Las comunidades campesinas no tienen eso, pero no por ello no quiere decir que no tengan derecho, que no tengan formas de regularse, que no tengan formas o sistemas jurídicos. Lo que tienen son sistemas jurídicos también. Muchos de ellos de repente lo han perdido, han ido desapareciendo, pero ¿por qué? Básicamente también por una política pues asimilacionista por parte del Estado, que no ha implementado políticas de proteger sus instituciones sociales, políticas, culturales, económicas, jurídicas. No hay. Se ha perdido en gran medida eso, ¿no? Entonces, eso vamos a tocar también. Bueno, brevemente vamos a hablar de la Ley General de Comunidades Campesinas promulgada en 1987, la 24656, como ya les he mencionado, regula pues un conjunto de derechos y obligaciones en cuanto a las comunidades campe, campesinas, ¿no? Buenas tardes, Cindy. Vamos a ver básicamente esta parte. Miren, acá el título 1 es las disposiciones generales, que va a hablar todo lo que es los principios, ¿no? Título 2, las funciones. Título 3, de los comuneros. Título 4 habla del territorio comunal. Capítulo 1, régimen de tenencia de las tierras, régimen administrativo, del trabajo comunal, régimen económico, régimen promocional y demás, ¿no? Hay que mencionar también que a nivel constitucional el artículo 88, 89 y el 149 reconocen constitucionalmente un conjunto de derechos a las comunidades campesinas nativas, a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas y a las rondas, ¿no? Comunales. ¿Estamos? Entonces, hay una protección. Sin embargo, pues la Constitución del 93 ya la protege, pero de manera más flexible, ¿no? No como la Constitución del 79. También hay que resaltar que esta ley de comunidades campesinas fue promulgada cuando estaba vigente la ley de comunidades, perdón, cuando estaba vigente la Constitución del 79, ¿no? Entonces, las comunidades dentro del desarrollo institucional se rigen bajo los siguientes principios, ¿no? ¿Cuáles son esos principios? Igualdad de derechos y obligaciones de los comuneros. ¿Qué más?
defensa de los intereses comunes. Es decir, todos tienen que estar pues alineados en los intereses comunes, ¿no? De la comunidad. Participación plena en la vida comunal. ¿Qué más? Bajo los siguientes principios: solidaridad, reciprocidad, ayuda mutua entre todos sus miembros y la defensa del equilibrio ecológico, la preservación y el uso racional de los recursos naturales. Importantísimo, ¿no? Porque cuando habla de pueblos indígenas, ¿qué dice? Que son pueblos indígenas porque son descendientes de poblaciones originarias. ¿Qué más? Que esos pueblos indígenas tienen una relación especial con su medio ambiente. Siempre han vivido en equilibrio con su medio ambiente, con sus recursos naturales, etcétera, ¿no? Entonces, esa característica que habla de pueblos indígenas del convenio, también lo vamos a ver en las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas no viven en equilibrio con sus recursos naturales, no han preservado por muchos años sus bosques, sus ríos, etcétera. En los últimos años, con algunas excepciones, hemos visto pues comunidades campesinas desarrollar actividad minera, ¿no? Sobre todo minería artesanal, pequeña minería, pero básicamente es también por un tema de necesidad, ¿no? Entonces, Ese se punto, parece. profesor, disculpe, es Sí, un sí. poco y todo discutible también, porque los que hemos tenido la suerte de estar en las comunidades campesinas y conocer que hay gente maravillosa en todos lados, por eso yo les tengo muchísimo respeto, pero lamentablemente por las limitaciones muchas veces, por ejemplo, en sus quebradas son lo que se llama en términos de medio ambiente, son botaderos no controlados, ¿no? Botan toda su basura, ¿no? Lamentablemente las excretas de los animales impregnan el agua, los espejos de agua, ¿no? Ujú. Los detergentes, los jabones, los pesticidas también van a parar al suelo, al agua, ¿no? Ujú. Entonces, habría que sincerar algunos. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Se fue el audio? Oh, perdón, le Sí. decía, ¿no? Habría que hacer Ujú. algunas cositas para fortalecer estos temas en las comunidades, porque a veces su desempeño ambiental no es todo lo que debería ser, ¿no? Es un poco Claro. romántico a veces hablar de que viven en armonía con el medio ambiente, no es tan así. Por último, ellos consumen su madera para leña, para construcción y muchas veces no hacen reforestación, ¿no? Entonces hay algunas cositas que habría que sincerar, en verdad. Sí, 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 sí. Pero yo hacía referencia cuando hablo de, o sea, cuando hablamos de equilibrio ecológico y hablamos de la preservación y el uso racional de sus recursos naturales, no vamos a ver pues comunidades campesinas como una empresa minera realizando actividades a tajo abierto o por socavón. ¿Estamos? Cuando me refiero me refiero a ello, ¿no? Obviamente, como toda sociedad, yo creo que no solo las comunidades, ¿no? Yo creo que como todos nosotros, como tanto en comunidades campesinas, en las grandes urbes, en las zonas urbanas, hay un tema de contaminación de sus ríos, de obviamente lo que usted ha mencionado, ¿no? Desde luego que sí, ¿no? Pero vamos a ver pues también que en las comunidades campesinas muchos de los efectos contaminantes no son estos temas que nos ha mencionado, sino son básicamente temas de actividades mineras. Hace poco acaba de salir el reporte del Ministerio de Energía y Minas, donde en el Perú hay 8.600, cerca de 8.600 pasivos ambientales, es decir, zonas que han sido contaminadas y que quien está asumiendo la remediación de estos pasivos en alguna medida es el Estado. Entonces, cuando yo hablo en referencia al equilibrio de sus recursos naturales, etcétera, obviamente hago o hablo en referencia justamente a este tipo de recursos naturales. Obviamente otro tipo de recursos como los recursos forestales por las comunidades también han pasado por procesos pues, de deforestación, ¿no? Indudablemente que sí, por muchos años, incluso hay estudios al respecto, pero vamos a ver pues que algunas están tratando de recuperar, ¿no? O restablecer pues ese desequilibrio ecológico también, sobre todo con las zonas forestales, sobre todo algunas comunidades campesinas, ¿no? Pero cuando yo hago referencia al tema de la preservación y el uso racional de los recursos naturales, por ejemplo, yo
como lo indico, hago referencia a esos recursos naturales, pues como los recursos minerales o los forestales, ¿no? Porque el Estado concesiona un recurso forestal en las comunidades campesinas, viene una empresa y tala todo, ¿no? Hay, Es, por ejemplo, es, también una es, observación en uh-huh, la selva, y esto con estadísticas, ¿no? Por uh-huh, ejemplo, el mayor depredador del bosque amazónico no es la tala informal o ilegal. Los mayores depredadores son las comunidades oriundas que aplican la tierra arrasada, ¿no? Para tener tierras de cultivo, ¿no? Tumban el bosque, utilizan la madera para construcción, implementan cultivos y una vez después de 4 o 5 campañas, que ese suelo ya lamentablemente, porque la capa en la selva es muy delgada, 10 centímetros de topsoil aproximadamente, para se rotar. retiran a otra zona y vuelven a talar, ¿no? Y aproximadamente de la depredación del bosque, las comunidades oriundas nativas son responsables más o menos del 50% de esa tala indiscriminada, ¿no? Y eso está probado. Claro, lo que pasa es, bueno, ahí habría que diferenciar, ¿no? Porque las comunidades nativas, para empezar, no son agrarias, ¿no? Algunas quizás sí han pasado o han migrado o han transitado de... Pero la gran mayoría de las comunidades nativas son, pues, se dedican a la caza, a la pesca y a la recolección. Esa es su actividad, ¿no? De subsistencia. Ahora, que en la selva exista tala indiscriminada, efectivamente, ¿no? Pero tampoco podemos negar, pues, la actividad de la madera ilegal. La minería ilegal es bastante crítico, ¿no? Sobre todo en esta parte de las comunidades nativas. Entonces, yo creo que eso es más por un tema también de colonos que han migrado allá, ¿no? Incluso hay varias empresas que han comprado grandes hectáreas en la selva y están pues sustituyendo por nuevos productos, como por ejemplo la palma aceitera. Dicho sea de paso, el grupo Credicor, si no me equivoco, eh, una de sus socias internacionalmente que le compraba la palma aceitera, si no me equivoco, bueno, fue suspendida la compra a raíz de haberse enterado pues, que efectivamente había todo un tema de contaminación, sobre todo en la selva, ¿no? Eso fue público, ese comunicado de una empresa, pues en este caso europea, que suspendió las compras, ¿no? Entonces, obviamente va a haber de todo un poco. Pero hay que resaltar también que las características principales de las comunidades nativas es la caza, la pesca, la recolección, ¿no? Entonces, ese es su vida diaria. Entonces, si nosotros concesionamos o realizamos concesiones forestales en la zona eh, ¿no? de la selva, obviamente, pues talar todo ello implicaría poner en peligro la existencia de estas comunidades nativas, porque ya no podrían, en este caso, recolectar. Implicaría que tendrían que migrar a otros lugares, ¿no? Entonces, ese es otro problema que se presenta. Doctor, Sí, 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 adelante. eh, en relación a al equilibrio de las comunidades o de los pueblos indígenas con su Uh -huh, entorno natural, uh -huh. hay que tener mucho cuidado también al referirse tal como lo manifestó el que me antecedió en la palabra, porque en la actualidad ya no se data como tal. Si antes sí se podría hablar de un equilibrio hombre-naturaleza, ¿no? Uh En la -huh. actualidad se ha roto mucho ese aspecto. En la Amazonía, quienes causan el mayor flagelo en las tierras amazónicas, en los bosques amazónicos, es la agricultura migratoria. Claro, sí. Y esta agricultura migratoria lo practican principalmente los colonos, los migrantes Claro. voluntarios de la Uh -huh. sierra que van hacia la selva, Uh -huh. porque las comunidades nativas tienen otro tipo de cultivo. Ellos hacen más una horticultura que una agricultura intensiva que lo hacen los colonos. Uh -huh. Entonces hay que diferenciar también eso, ¿no? Claro, Y sí. en relación a las comunidades campesinas, ellas también campesinas de la sierra, suelen ocasionar mucho deterioro ahora en los recursos, en el medio ambiente. Ahora sabemos que casi el 100% de las comunidades campesinas suelen usar los insumos químicos, por ejemplo, para la agricultura.
y eso contamina los suelos, el aire y el agua principalmente, ¿no? Y Claro, otra cosa sí, que hacen las sí, comunidades campesinas es la quema, por ejemplo, de los pastizales, que es nuestra gran contribución que se hace al efecto invernadero, ¿no? Entonces, si bien es cierto, a veces se habla de forma muy romántica de las comunidades campesinas, pero también habría que hablar con la realidad, ¿no? Y quizás esa realidad es por necesidad, esas cosas que hacen es por necesidad. No solo los afecta la minería, bueno, la minería arrasa, pero la contribución que tienen al deterioro de los recursos del medio ambiente, la contribución de los campesinos también es bastante fuerte, doctor. claro, sí, 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 gracias, gracias por la participación. Bueno, cuando hablamos del tema de la quema de bosques, pues yo creo que no, habría que hablar con cuidado que si han sido o no las comunidades campesinas, ¿no? Ahora, En referente ese al caso uso, sí son las comunidades campesinas, y le explico por qué. No son los bosques, es básicamente ellos hacen una cosecha o para cambiar sus pastos para que vuelva a crecer, se quema el rastrojo de las cosechas o se quema el pasto antiguo y ese polvillo, esa ceniza se incorpora mucho más fácil al suelo y lo hacen todos los años para renovar sus campañas y son las comunidades campesinas. claro, pero yo creo que no podríamos generalizar. Por ejemplo, yo trabajo bastante con las comunidades campesinas de Apurímac y lo que usted me menciona, yo no he visto ya. Le Eh, juro, he viajado todo el Perú, he tenido la entonces, suerte de estar como en 30, 40 comunidades campesinas claro, diferentes, en mi experiencia, y en todos lados hacen la quema, porque es típico, porque es la manera más fácil de preparar el terreno para la siguiente campaña, para la siguiente cosecha. Y todos lo hacen, créame de verdad, no le estoy faltando a la verdad. no, no, La no, señorita que me no. antecedió también sabe de lo que hablamos. Claro, pero yo creo que tampoco hay que generalizar, ¿no? No creo que sea una práctica común. Yo le digo porque yo he trabajado bastante tiempo con las comunidades campesinas, por ejemplo, en la Cotabambas. Eh, entonces, yo no he visto esas prácticas allá. Entonces, eso también hay que diferenciarlas, ¿no? Ahora, Compañeros, sí, sí, si me permiten, por favor, terminar para que pueda intervenir. Ahora, referente al tema de la utilización pues, de los agroquímicos, etcétera, bueno, yo creo que no solo es la comunidad campesina que utiliza pues, para contaminar sus suelos, como, ¿no? Como lo ha mencionado. Ahí habría que pues, cuestionarnos a todos los que se dedican a la actividad agrícola, sobre todo a la actividad agrícola intensiva de la costa, ¿no? Que para exportar se utiliza pues, en gran medida la actividad de pesticida, otros tipos ¿no? Eso no Para es mitigar las correcto, plagas, ¿no? si no, no cumplen el Eurogap y no podrían exportar. Son en Claro, las pero sí, comunidades, en la claro, agricultura pequeña, de pequeña escala, es en la que se utilizan agroquímicos. La agricultura de gran escala ya no puede porque si no, simplemente el container no pasa la prueba y no sale, no despega Europa, no despega Japón. Eso no claro, es pero cierto. sí, claro, pero se sigue utilizando, pues, ¿no? O sea, hay dos cosas acá. Para el mercado interno se sigue utilizando. Incluso hay todo un estudio que ha salido, pues, sobre el respecto, ¿no? Ahora, obviamente, a nivel internacional, que haya mayores estándares, sí, pero no por eso no es que no lo están usando. Lo usan, pero obviamente otro tipo de insumos, pues, que obviamente cumplen con los estándares internacionales de acuerdo al organismo, en este caso a la Organización Mundial del Comercio y a los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Pero no es que no usen tampoco, ¿no? Eso sería mentir, pues, ¿cómo entonces una agricultura tan intensiva en la costa aumenta su producción y es una producción, pues, a gran escala? Si es que no se apoya en la tecnología o en este tipo de control también, ¿no? Sí, sí lo usa. Yo tengo una relación cercana, por ejemplo, con el presidente de Conveagro, que hace poco hicimos un conversatorio, y él nos mencionaba que efectivamente obviamente se usa, pero con otros estándares, ¿no? Entonces, pero cuando yo hablo de comunidades campesinas, de repente, o sea, no hablo de repente, el equilibrio ecológico, ¿podríamos cuestionar eso? Sí, pero yo no, o sea, cuando hablamos de ello, yo no voy en esa lógica, ¿no? O sea, voy en la lógica de que
las comunidades campesinas, pues no van a encontrar pues comunidades campesinas realizando actividades mineras, a tajo abierto, ¿no? No van a encontrar realizando a comunidades campesinas realizando actividad minera por socavón. Que en los últimos años hay algunas comunidades que se han puesto a realizar actividad minera, sí, hay. Yo conozco uno en Apurímac, por ejemplo, donde cambió su actividad agrícola a actividad minera, ¿no? Entonces, sí hay, pero no son todas, ¿no? Entonces, cuando hago referencia o hablo del equilibrio, o que han vivido por muchos años en ese equilibrio, es básicamente en relación con sus recursos naturales. Y obviamente también habría que preguntarnos, pues, a raíz de que las comunidades empiezan a hacer todo este uso. Bueno, porque no hay una política, pues, para las comunidades campesinas, de que promueva la protección de sus recursos naturales, que promueva el uso tradicional de sus formas, de sus cosmovisiones, de su forma de cultivo. No la hay. Y si la hay, es muy escasa, ¿no? Pero pese a ello, pues las comunidades también, bueno, han ido pues adaptándose, muchas de ellas asimilándose a la lógica del mercado. Y la lógica del mercado implica pues, ¿no? Colocar los productos y obviamente una comunidad campesina no podría competir. Entonces, frente a ello, pues obviamente hacen el uso también de estos recursos que están en el mercado, ¿no? Que muchas veces contaminan o no están de acuerdo a los estándares medioambientales internacionales en cuanto a cultivos, ¿no? Más aún, pues ahora también el tema de transgénicos, ¿no? Bueno, resaltar básicamente que cuando yo hablo o hago referencia al equilibrio ecológico, hablo en relación con los recursos naturales, sobre todo con actividades mineras, es lo que vamos a encontrar en muchas de las comunidades campesinas, donde están siendo concesionadas y muchos proyectos están en etapa de exploración o explotación. Hago hincapié en ello. De repente los otros factores sí, también hay que tomarlos en cuenta, indudablemente que sí, pero sobre todo en esos puntos, ¿no?